Sí, una dosis de whisky por la noche, y por la mañana seré una viuda libre y muy rica. Las palabras, pronunciadas en un susurro suave y aterciopelado, cayeron sobre Clara Evans como agua helada. Se quedó paralizada, aferrada a un suave paño para pulir plata. Sus dedos aferraron el antiguo marco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba de pie a la sombra de una enorme estantería en el rincón más alejado de una amplia sala de estar, y su misión era permanecer invisible. Pero ahora la invisibilidad se había convertido en una maldición, convirtiéndola en la única testigo de una monstruosa conspiración. La voz pertenecía a Isabella Croft, la dueña de este lujoso ático, una mujer con rostro angelical y, como ahora se supo, alma de serpiente. Hablaba por teléfono en la oficina contigua, con la puerta abierta lo justo para que sus palabras se filtraran como un torrente venenoso en el silencio de la sala. «No te preocupes, querida», continuó Isabella, con una dulce sonrisa depredadora en la voz. «Los médicos lo atribuirán a su corazón débil. Ha trabajado mucho últimamente y está muy cansado. Un pequeño infarto no sorprendería a nadie, sobre todo después de que su padre muriera exactamente igual. Todo parecerá perfectamente normal». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Julian Croft, su jefe, el hombre que siempre le hablaba con educación, el único en esta fría casa que reconocía su presencia no como un mueble, sino como una persona viva. Era un adicto al trabajo, a menudo melancólico y distante, pero siempre había bondad en su mirada. Y ahora su hermosa esposa, a quien idolatraba, planeaba fríamente su asesinato. «La droga funciona a la perfección», susurró Isabella al teléfono. «No deja rastros, solo detiene el corazón. Se sentirá un poco mal, se acostará y no despertará jamás, y yo lloraré la pérdida de mi amado esposo. No por mucho tiempo, lo prometo. En cuanto todo se tranquilice, estaremos juntos, y todos sus millones serán nuestros». Clara se obligó a respirar, lentamente, en silencio. El pánico era como una opresión gélida en la garganta. ¿Qué debía hacer? ¿Salir corriendo? ¿Gritar? ¿Ir corriendo a la oficina del señor Croft y contarle todo? Se imaginó la escena. La criada despeinada y con la mirada perdida entraría corriendo y acusaría a su amada esposa de conspirar. Él la miraría como si estuviera loca. Isabella haría la actuación perfecta. Lágrimas, dolor, inocencia insultada. Y Clara no solo sería despedida, sino que la echarían a la calle con tal escándalo que nunca volvería a encontrar trabajo. Nadie la creería. Nadie. ¡Clic! La llamada terminó. Clara oyó el suave tintineo del cristal mientras Isabella se servía una copa. Luego, el sonido de pasos en el parqué. Los pasos se acercaban. El corazón de Clara empezó a latir tan fuerte que parecía oírse en toda la habitación. Tenía que hacer algo, ya. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. La puerta del estudio se abrió de par en par e Isabella apareció en el umbral. Lucía deslumbrantemente hermosa con su vestido de seda del color del cielo nocturno. En la mano sostenía una pequeña bandeja de plata con un vaso de cristal lleno de un líquido color ámbar. Whisky, su whisky de la tarde. Una pequeña sonrisa triunfal se dibujó en sus labios. Se dirigió a la biblioteca, donde Julian solía trabajar por las noches. Clara tuvo un segundo. Miró a su alrededor. Había una mesita con un kit de limpieza cerca. Un cubo, cepillos, trapos. Su mirada se posó en el borde de la alfombra persa, que siempre se curvaba ligeramente. Esta era su única oportunidad. Ridícula, desesperada, pero la única. Cuando Isabella se acercó a ella, aún ajena a la figura congelada en las sombras, Clara dio un paso al frente. No corrió, sino que dio un paso torpe, como si hubiera tropezado. Su pie se enganchó deliberadamente en el mismo borde doblado de la alfombra. Se tambaleó hacia adelante, perdió el equilibrio y chocó con todo su cuerpo contra Isabella. ¡Ay!,
gritó Clara, extendiendo las manos hacia adelante como si intentara sostenerse. Su mano golpeó la bandeja justo en el lugar. El mundo se congeló por un instante. La bandeja de plata voló por los aires y cayó al suelo. La copa de cristal, brillando a la luz de la lámpara, la siguió y se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido ensordecedor. Miles de diminutos fragmentos volaron en todas direcciones. El whisky se extendió por la piedra blanca como la nieve, formando una mancha oscura y pegajosa, que exudaba un penetrante olor a alcohol y muerte. Había un silencio sepulcral, tan denso y pesado que uno podía ahogarse en él. Clara, cumpliendo su papel hasta el final, cayó de rodillas entre los fragmentos. Dios mío, señora Croft, lo siento mucho. Yo me sentí muy incómoda. Me tropecé. No se atrevió a levantar la vista. Solo oía la respiración agitada y pesada de Isabela. Pasó una eternidad antes de que su ama hablara. Su voz era tranquila, sin emoción, y eso la hacía aún más aterradora. Levantarse. Clara levantó lentamente la cabeza, sostuvo la mirada de Isabela y se quedó helada. La sonrisa había desaparecido del rostro de la mujer. En su lugar, una máscara de furia gélida e inhumana. Sus ojos, normalmente azules y claros como el cielo de verano, eran dos pozos oscuros, con odio puro chapoteando en el fondo. No estaba mirando a una doncella torpe, estaba mirando a una enemiga. «Dije que te levantarás», repitió Isabela, enfatizando cada palabra. Clara se puso de pie con dificultad, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Lo limpiaré todo, señora Croft, lo limpiaré todo ahora mismo». «Cállate», espetó Isabela. Ni siquiera alzó la voz, dio un paso al frente y Clara retrocedió involuntariamente. «¿Crees que me creeré tu torpeza?» «Pero sí que me tropecé con la alfombra», tartamudeó Clara, intentando que su voz sonara asustada y creíble. Sin embargo, no tenía que fingir miedo. Isabela se rió entre dientes. Fue un sonido breve y enfadado, sin humor. «Esta alfombra lleva aquí 10 años, y tú llevas trabajando aquí más de un año, y hoy, en este preciso instante, decides tropezar con ella. ¡Qué coincidencia tan asombrosa!». Miró a Clara directamente a los ojos, intentando penetrar en su alma y extraerle la verdad. Clara sostuvo esa mirada, movilizando toda su voluntad. Sabía que si apartaba la mirada ahora, si mostraba la más mínima duda, todo terminaría. Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. En ese momento, la voz de Julián llegó desde la biblioteca. ¿Qué es todo ese ruido? Isabela, querida, ¿está todo bien? La puerta de la biblioteca se abrió y el propio señor Croft apareció en el umbral. Alto, ligeramente encorvado por el constante trabajo en el escritorio, con ojos cansados pero amables. Al ver a su esposa, los fragmentos en el suelo y a la criada pálida, frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? La máscara del rostro de Isabela cambió al instante. La furia gélida dio paso a una expresión frustrada pero indulgente. Se volvió hacia su esposo con una leve sonrisa triste. «Tranquila, querida. Nuestra Clara está un poco torpe hoy. Sin querer te rompió el vaso de whisky». Lo dijo como si estuviera hablando de una taza rota y no de un complot de asesinato frustrado. Julián miró a Clara. No había ira en sus ojos, solo preocupación cansada. «Clara, ¿estás herida?» Clara tragó saliva. «No, señor, todo está bien, disculpe. Lo limpiaré enseguida». «No te preocupes», dijo Julián en voz baja. «Ocúpate de ello mañana y ten cuidado». Y tú, querida, se volvió hacia su esposa. «No te preocupes por nimiedades, es solo un vaso». Él se acercó y abrazó suavemente a Isabela por los hombros. «Creo que hoy prescindiré del whisky. Es demasiado trabajo». Isabela se apretó contra él, hundiendo el rostro en su pecho. Volvió a mirar a Clara por encima del hombro de su marido. Ya no había furia manifiesta en esa mirada. Había algo peor, una promesa fría y calculadora, una promesa de venganza.
Fue un duelo silencioso, una declaración de guerra silenciosa, y Clara se dio cuenta de que, al romper un vaso, podría haber firmado su sentencia de muerte, pero también había salvado la vida de un buen hombre y era demasiado tarde para echarse atrás. Julián condujo a su esposa de vuelta a la biblioteca, hablándole con dulzura. La puerta se cerró tras ellos. Clara se quedó sola en la gran sala, en un silencio roto solo por los latidos de su propio corazón. Miró la mancha oscura en el mármol y los fragmentos brillantes esparcidos, y por primera vez en su vida sintió no solo miedo, sino una extraña y aterradora determinación. La guerra había comenzado. 3 semanas antes de que los fragmentos de cristal se hicieran añicos sobre el suelo de mármol, la vida en el ático seguía su curso habitual, lenta y fría como un río bajo el hielo. Clara había aprendido a ser invisible. Se deslizaba por las vastas habitaciones como una sombra, su presencia delatada solo por el tenue aroma a pulimento de limón y el suave roce de un paño suave al limpiar el polvo de las inmaculadas superficies. Esa mañana, Julian Croft estaba de pie junto al ventanal de la sala, contemplando la ciudad que despertaba. Ya vestía traje formal, pero sin corbata, y sostenía una taza de café en la mano. Isabela, ¿has visto mi carpeta azul? Con los informes de la fusión. Creo que la dejé ayer en el escritorio de la oficina. Isabela, sentada en una silla con una revista de moda, ni siquiera levantó la cabeza. No tengo ni idea, querida. Sabes que no toco tus papeles. Dile a Clara que los revise. Para eso está aquí. Su voz era dulce como la miel, pero Clara, que limpiaba una vitrina en el rincón más alejado de la baja habitación, captó un matiz metálico en ella. Se quedó paralizada, esperando. Clara no es mi secretaria, dijo Julián en voz baja. Nos ayuda con las tareas de la casa. La encontraré yo mismo. Dejó la taza y salió. En cuanto la puerta del estudio se cerró tras él, la revista cayó con un fuerte crujido en el regazo de Isabela. Su rostro, que acababa de expresar aburrimiento y bondad, se transformó en una máscara de irritación. Observó cómo se cerraba la puerta con una mirada que parecía querer incinerarla. Clara reanudó su trabajo de inmediato, fingiendo no darse cuenta de nada. Era su juego silencioso. Isabela fingía que Clara no existía y Clara fingía creer en la imagen ideal de la dueña de la casa. Clara creció en el sistema de acogida estatal, pasando por 3 hogares de acogida antes de quedarse sola a los 18 años. La vida le había enseñado lo más importante, observar. Lo notaba todo. Cómo cambiaba el tono de voz de una persona al mentir, cómo se crispaban las comisuras de sus labios, delatando una ira oculta, cómo sus ojos se movían rápidamente cuando buscaban una vía de escape. Las personas eran libros abiertos para ella y el libro de Isabela Croft estaba lleno de malicia y avaricia. Vio a su ama hablando con su esposo, en público, o cuando él la miraba. Isabela era la personificación de la preocupación. Le alisó la corbata, le quitó una mota de polvo inexistente del hombro con una sonrisa amable. Habló de su salud con tanta preocupación como si fuera una frágil figura de porcelana. Pero en cuanto Julian se dio la vuelta, su rostro se endureció. La sonrisa desapareció, como si se hubiera borrado, y una expresión fría y evaluadora apareció en sus ojos. No veía a su esposo como a un ser querido, sino como un obstáculo molesto. Una tarde, Clara estaba limpiando el dormitorio y oyó a Isabela hablando por teléfono en el vestidor. La puerta estaba entreabierta y la señora, al parecer, pensó que no había nadie en la casa. Su voz era baja, pero tensa, como una cuerda tensa. ¿Cuánto tiempo más?, susurró al teléfono. Mi paciencia no es ilimitada. No sospecha nada. Está demasiado ocupado con sus números como para ver lo que tiene delante de sus narices. Sí, recuerdo tener cuidado. No te preocupes por el dinero. Cuando todo esto termine, tendremos suficiente para comprar nuestra propia isla. Simplemente haz lo que acordamos, rápido y limpio. Clara se quedó paralizada tras la puerta,
con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Se retiró lentamente, sin hacer ruido, al pasillo y desapareció en la lavandería. Las palabras sobre el dinero y la isla no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Esto no era solo la conversación de una esposa descontenta, esto olía a conspiración. Julian Croft era todo lo contrario a su esposa. Era un hombre reservado, casi siempre absorto en sus pensamientos. Podía pasar de largo junto a Clara sin reparar en ella, no por arrogancia, sino por despiste. Sin embargo, era el único en la casa que la veía como una persona. Cada mañana le decía: «Buenos días, Clara», y cada noche: «Gracias por tu trabajo». Eran palabras sencillas, pero en aquel ático frío y desolado sonaban a música. Isabela nunca la llamaba por su nombre. Para ella, Clara era simplemente la sirvienta o la chica. Dejaba sus instrucciones mediante notas escritas en costoso papel timbrado, o daba órdenes por encima del hombro sin mirarla. Un día, Clara estaba limpiando la enorme biblioteca. Desempolvó los lomos de los libros y no pudo evitar leer los títulos: Fundamentos de Macroeconomía, Psicología del Mercado, Historia de las Grandes Corporaciones. Siempre había soñado con estudiar, pero la vida le había dictado otra cosa. Su dedo se deslizó sobre el relieve dorado de la encuadernación de cuero. «¿Estás interesado?». Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Julián estaba de pie en la puerta. La miraba sin el menor disgusto, más bien con curiosidad. «Lo siento, señor. Yo solo», balbuceó apartando la mano como si se hubiera quemado. «Está bien», se acercó. «Son buenos libros, viejos, pero lo básico no cambia. ¿Te gusta leer?». Clara asintió, sin atreverse a mirar hacia arriba. «Sí, señor, cuando haya tiempo». «¿Qué exactamente?». «Todo», respondió con sinceridad. Había una gran biblioteca en el orfanato, sobre todo clásicos. Se detuvo un momento mirándola. No había compasión ni condescendencia en su mirada, solo un interés sereno. «Ya veo», dijo finalmente. «Continúe, por favor». Al día siguiente, cuando Clara llegó al trabajo, encontró una pila ordenada de 4 libros sobre la mesa de la cocina. Eran libros de texto universitarios de economía, viejos, con notas en los márgenes escritas con letra segura. Encima había un papel. «Quizás te interese Hot Cakes». Clara miró la pila y sintió un escozor en los ojos. En toda su vida, nadie había hecho algo así por ella. Nadie había notado sus aspiraciones, ni había visto a la persona con sueños tras el uniforme de sirvienta. Ese simple gesto significó más para ella que cualquier cantidad de dinero. En ese instante, supo que Julian Croft era un buen hombre en apuros, y ese apuro llevaba el nombre de su esposa. Las observaciones de Clara eran deprimentes. Vio el desprecio de Isabela por todo lo que había sido querido para su esposo. En el estudio de Julián, en el lugar más destacado, había una fotografía vieja y descolorida en un sencillo marco de plata. Mostraba a sus padres, sonrientes y jóvenes. Julián a menudo se detenía frente a ella, observándola pensativo. Un día, Clara vio a Isabela entrar al estudio buscando algo y tomar el marco. Miró la foto con tanto asco, como si tuviera algo sucio en la mano, y la volvió a colocar con tanta fuerza que el marco se tambaleó. Su codicia era casi palpable. Casi a diario, los mensajeros entregaban cajas de las tiendas más caras de la Quinta Avenida. Sus armarios estaban a rebosar de ropa, mucha de la cual nunca se había puesto. Una noche se quejó a gritos por teléfono con una amiga mientras paseaba por la sala con una copa de champán. «Sicoins, no tienes idea de lo aburrido que es», dijo ella con voz caprichosa. «Siempre se sienta en su oficina. Nada de fiestas, nada de recepciones, solo trabajo, trabajo, trabajo. Merezco más, merezco una pequeña compensación por esta vida aburrida. Sí, me compré un collar nuevo, de diamantes. Al menos me hacen feliz. Julián ni se dará cuenta. No se da cuenta de nada más que de sus estupideces». Clara,
que estaba en la cocina recogiendo platos para el lavavajillas, oyó cada palabra. Una compensación. Quería una compensación por una vida con un hombre que se lo había dado todo. Cuanto más observaba, más comprendía. Isabella no solo era infeliz en su matrimonio, era una depredadora, esperando el momento oportuno para atacar. Julian, con su amabilidad y su dedicación al trabajo, era la presa perfecta. Confiaba en ella, probablemente incluso la amaba, y no veía la serpiente que albergaba en su pecho. Algo más había sucedido una semana antes del incidente con el vaso. Julián sufrió un infarto leve. No fue grave. Los médicos dijeron que se debía al exceso de trabajo y le recetaron nuevos medicamentos y reposo absoluto. Julián lo tomó como una molestia, pero obedientemente empezó a tomar sus pastillas. Isabella lo rodeó con una muestra de cariño que parecía falsa, incluso para los no iniciados. Ella misma le dio sus medicamentos, le trajo un vaso de agua y se aseguró de que descansara. «Debes cuidarte, cariño», le susurró acariciándole la mano. «Tienes el corazón muy débil. Tengo mucho miedo por ti». Clara vio que Isabella miraba a su esposo con un brillo frío y calculador mientras hablaba. No temía por él, lo estaba observando su vulnerabilidad. Esa noche, cuando Clara escuchó la fatídica llamada, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Su débil corazón, un trago en su whisky vespertino, una viuda libre y muy rica. No se trataba solo de malicia o avaricia, era un plan de asesinato calculado y a sangre fría. Y cuando Isabella salió del dormitorio un minuto después con una bandeja, con un vaso de bebida oscura, Clara supo que el tiempo de observación había terminado. Era hora de actuar. Sabía que lo estaba arriesgando todo, su trabajo, su futuro, tal vez incluso su vida, pero podía ver el rostro de Julian Croft y la pila de viejos libros de economía sobre la mesa de la cocina. Él era la única persona que le había mostrado amabilidad en este mundo extraño y frío, y no podía dejarlo morir. Los siguientes días fueron como caminar sobre la cuerda floja para Clara. El aire en el ático se volvió denso, pesado y viscoso, como si la atmósfera misma de lujo se hubiera vuelto en su contra. El silencio ya no era reconfortante, resonaba con amenazas tácitas. Cada crujido del parqué, cada clic de la cerradura la hacía estremecer. Isabella Croft ya no la ignoraba. Al contrario, observaba cada movimiento de Clara. Sus fríos ojos azules la seguían a donde quiera que iba, ya fuera puliendo la plata en el comedor o cambiando la ropa de cama en el dormitorio principal. Era la mirada de un depredador acechando a su presa, una mirada de gélido desprecio y odio mal disimulado. Se había declarado la guerra, aunque no se había disparado ni un solo tiro. Al segundo día del incidente con el vaso, Isabella realizó su primera comprobación. Se encontraba junto a la ventana de la sala, con una costosa taza de porcelana llena de café matutino en la mano y hablando por teléfono. Clara, mientras tanto, desempolvaba la cómoda antigua. «Sí, querida, ¿te imaginas qué sirvienta tan torpe?», dijo Isabella, arrastrando las palabras al teléfono lo suficientemente alto como para que Clara la oyera. «Consiguió romper el vaso de whisky que le llevaba a mi marido. Me lo tiró de las manos. Está claro que no está en su sitio». Isabella dio un paso atrás y golpeó accidentalmente con el codo un jarrón de flores que estaba sobre la mesa. El jarrón se volcó con un fuerte golpe y el agua helada con flores se derramó sobre la alfombra persa. «¡Dios mío!», exclamó con horror teatral mirando a Clara. «¡Mira lo que has hecho! Siempre pisoteando. Límpialo de una vez. Si queda alguna mancha, te descontaré el precio de la alfombra de tu sueldo. Aunque... ¿qué sueldo? Con eso no puedes pagarlo». Clara se arrodilló en silencio, recogiendo los pedazos del jarrón y secando la alfombra con servilletas. No dijo nada, no tenía sentido discutir, era una trampa, un intento de provocarla, de hacerla reaccionar con insolencia para que hubiera una razón oficial para el despido.
Isabella quería librarse de ella, pero quería hacerlo de una forma que Julián no cuestionara. Despedir a una criada por romper un vaso y derramar agua era motivo suficiente. Clara trabajaba con rapidez y en silencio, sintiendo una mirada profunda y escrutadora en su espalda. Sabía que ahora cualquier error, por pequeño que fuera, sería el último. La vida en el ático se convirtió en un estrés constante. Clara ya no podía simplemente cumplir con sus obligaciones. Se convirtió en una sombra, una espía en su propio espacio de trabajo. Observaba cada movimiento de Isabella, especialmente cuando estaba con su esposo o preparándole bebidas. Vio a Isabella servirle el jugo de naranja de la mañana a Julián y se le encogió el corazón. La vio servirle el té de la tarde y sintió un escalofrío de horror. Cada vez buscaba algo sospechoso en los movimientos de su anfitriona. Una botella extra en la mano, una mirada rápida a un lado, un temblor apenas perceptible en sus dedos. Pero Isabella era cautelosa. Tras el fiasco del whisky, al parecer había estado manteniendo un perfil bajo, esperando el momento oportuno. Se comportaba como la esposa perfecta y cariñosa. «Cariño, ¿te acordaste de tomar tu medicación?», le preguntó a Julián con voz melosa durante el desayuno. «No, querida, gracias», respondió sin levantar la vista del periódico económico. «Quizás quieras una decocción especial para el corazón. Encontré una receta maravillosa». Clara, parada junto a la isla de la cocina, casi dejó caer la cafetera. Vio a Isabella sacar una caja de hierbas de un armario y no pudo evitar pensar que podría haber cualquier cosa en ella. Julián afortunadamente se negó. «Gracias, cariño, pero solo confío en lo que me recetó el médico, ¿sí?». Clara respiró aliviada, pero sabía que era solo un respiro temporal. Isabella no se rendiría, encontraría otra manera. La idea de ir a decírselo directamente a Julián la atormentaba día y noche. Repasó la conversación mentalmente 100 veces. «Señor Croft, su esposa quiere matarlo». ¿Cómo sonaría eso viniendo de una sirvienta? Como los delirios de una loca. Miró a su hermosa y amorosa esposa, y luego a ella, una pobre muchacha a la que apenas conocía. ¿A quién le creería? La respuesta era obvia. Isabella la desenmascarará como mentirosa, dirá que Clara se venga de ella por insultos imaginarios o intenta chantajear a su familia. Y Julián la creerá. Está enamorado, está cegado, no veo al monstruo con el que comparte la cama. Y Clara no solo será despedida, puede ser acusada de difamación y entonces su vida quedará destruida para siempre. Una noche, mientras limpiaba la oficina de Julián, se detuvo frente a su escritorio. Por un instante lo imaginó sentado allí, trabajando, mientras en la habitación contigua su esposa planeaba su muerte. La desesperación la invadió. Tenía que hacer algo. No podía esperar a que ocurriera lo irreparable. Su mirada se posó en la pila de papeles y el pesado libro encuadernado en cuero que yacía a un lado. Principios de finanzas corporativas. Julián solía leerlo antes de acostarse. A veces lo dejaba en la mesita de noche, a veces en el estudio. Un marcapáginas sobresalía entre las páginas. Y entonces tuvo una idea arriesgada, desesperada, pero quizá la única acertada. No podía hablar con él directamente, pero podía advertirle, enviarle una señal que lo hiciera reflexionar, que sembrara la duda en su alma, una advertencia anónima. La decisión estaba tomada. Ahora era necesario encontrar el momento oportuno. Se presentó 2 días después. Julián se había ido a una reunión importante que debía durar hasta bien entrada la noche. Isabella, aprovechando la ausencia de su marido, fue de compras, diciendo que no volvería pronto. Clara se quedó sola en el ático. Esta era su oportunidad. Le temblaban ligeramente las manos al entrar en la oficina. Se acercó al escritorio, cogió una hoja en blanco de la bandeja de la impresora y un bolígrafo. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en todo el apartamento. Respiró hondo varias veces, intentando calmarse.
¿Qué escribir? Las palabras debían ser precisas, no una acusación directa, sino una indirecta, algo que lo despertara, pero que no le causara pánico ni desconfianza inmediata. Recordó un viejo dicho que su cuidadora en el orfanato repetía a menudo. Escribió algunas letras impresas en papel, intentando cambiar su caligrafía. Escribía con la mano izquierda para que las letras fueran torpes, desiguales, imposibles de conectar con nadie. No todas las bebidas son seguras. Hizo una pausa y releyó. Demasiado directo. Podría asustarla, pero no había tiempo para pensar. Añadió otra frase que le dio al mensaje un carácter más razonable y equilibrado. Confía, pero verifica. Corto, conciso, perfecto. No sonaba a divagaciones de un loco. Parecía un consejo amistoso, como una advertencia de alguien que sabe algo pero no puede decirlo abiertamente. Dobló la nota con cuidado en 4. Ahora lo difícil era guardarla donde él la encontrara, no Isabela, el libro. Ese era el lugar más seguro. Cogió el grueso volumen de Principios de Finanzas Corporativas. Encontró la página donde estaba el marcapáginas, la 247. Julián estaba claramente a mitad de un capítulo. Dejó la nota unas páginas más abajo, alrededor de la 200. Así no la encontraría al abrir el libro. La encontraría mientras leía, solo, sin distracciones. Tras insertar la nota, cerró el libro y lo volvió a colocar exactamente donde estaba. Miró a su alrededor. ¿Estaba todo en su sitio? ¿Había movido algo? No, todo estaba como antes. Salió de la oficina, cerrando la puerta con fuerza. El miedo y el alivio se mezclaron en su pecho. Había dado el primer paso. Había lanzado la piedra que se suponía causaría una avalancha. Ahora solo quedaba esperar y desear que la piedra diera en el blanco. Los siguientes días fueron una tortura de espera. Clara observaba a Julián aún más de cerca que antes. Lo vio regresar del trabajo, cansado y pensativo. Lo vio cenar, lo vio hablar con Isabela, intentaba detectar el más mínimo cambio en su comportamiento. Pasó una noche, un segundo. Nada. Julián seguía igual. Tomó un libro antes de acostarse, pero al parecer aún no había llegado a la página correcta. O había encontrado la nota y la había tirado pensando que era una broma estúpida. A Clara se le encogió el estómago al pensarlo. Isabela también pareció percibir la calma y se relajó un poco. Dejó de seguir a Clara con la mirada de forma tan obvia, aunque la tensión entre ellas seguía presente. Parecía haber decidido que el incidente con el vaso había sido un accidente y que la pequeña y asustada criada no representaba ninguna amenaza para ella. Este pensamiento tranquilizó un poco a Clara. Cuanto menos le prestara atención Isabela, mejor. La tercera noche después de dejar la nota, Clara estaba poniendo la mesa para la cena. Isabela estaba en su habitación, cambiándose. Julián entró al comedor antes de lo habitual. Se veía diferente. Tenía una expresión extraña y pensativa en el rostro. No miraba los papeles como siempre, sino que simplemente estaba sentado a la mesa con la mirada perdida. Miró a Clara. Sus miradas se cruzaron solo un segundo, pero ese segundo fue suficiente. No había en sus ojos la habitual indiferencia bondadosa. Había algo nuevo, una pregunta, confusión y un atisbo de sospecha. Encontró una nota. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Bajó la mirada rápidamente y continuó colocando los cubiertos, intentando que sus manos no le temblaran. No sabía si esto era bueno o malo. No sabía qué haría él a continuación, pero de una cosa estaba segura. El hielo se había roto. Su silencioso y desesperado grito de auxilio había sido escuchado. En ese momento, Isabela entró al comedor, resplandeciente con un nuevo vestido de seda. ¿En qué estás pensando, cariño?, susurró besando a su marido en la mejilla. Julián se sobresaltó, como si despertara de un sueño. Sonrió con fuerza. Solo de trabajo. Ha sido un día duro. Pobrecito, Isabela le pasó la mano por el hombro. Te traeré tu cóctel favorito. Te ayudará a relajarte. Se dirigió a la barra.
Clara estaba allí observando. Julián también miraba a su esposa. Su mirada era larga, intensa y de alguna manera completamente nueva. La miró como si la viera por primera vez. Confía, pero verifica, pasó silenciosamente por la cabeza de Clara. Isabela preparaba una bebida en una coctelera de espaldas a ellos. Sus movimientos eran fluidos y elegantes. Para cualquier observador externo, era simplemente una esposa amorosa preparando un cóctel para su cansado esposo. Pero Julian Croft ya no era un observador externo. Isabela se acercó a la mesa con un vaso de líquido ámbar en la mano. El hielo tintineó suavemente contra el fino cristal. Dejó el cóctel frente a su esposo con una sonrisa que ahora le parecía ajena a Julian, forzada. Toma, cariño, un sorbo y todas las preocupaciones del día desaparecerán. Julián no miraba el vaso, sino la mano que lo sostenía, los dedos elegantes, la manicura impecable, la misma mano que había sostenido la bandeja de whisky roto unos días antes, el momento en que su mirada se cruzó con los ojos asustados de Clara. No todas las bebidas son seguras. Las palabras de la nota le quemaban la mente. No podía beber, pero negarse tan simplemente habría significado delatarse, declarar una guerra para la que no estaba preparado en absoluto. El teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Salvación. Ni siquiera miró la pantalla, lo sacó rápidamente. «Lo siento, querida», dijo levantándose de la mesa. «Sí, soy Stevens. Una llamada urgente sobre un trato en Asia. Debo atenderla». Se acercó a la ventana, dándole la espalda a la mesa, y se llevó el teléfono a la oreja fingiendo escuchar. No pulsó el botón de respuesta. Simplemente esperó, mirando las luces de la ciudad por la noche, pero con la atención puesta en lo que sucedía detrás de él. Oyó a Isabela suspirar disgustada. El silencio se prolongó durante varios segundos. «Estaré en la oficina», gritó por encima del hombro, dirigiéndose a la salida del comedor. «No me esperes, cena. Parece que tardaré mucho». No miró atrás, pero sintió su mirada clavada en su espalda. Una mirada llena de fastidio y veneno puro. El cóctel permaneció en la mesa, intacto. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, Julián estaba sentado en su estudio. La puerta estaba firmemente cerrada. Sobre la mesa, frente a él, había un libro sobre teoría del mercado, abierto por esa misma página, y junto a él, un pequeño trozo de papel. 4 palabras, escritas con una letra femenina, pulcra pero claramente apresurada. «Confía pero verifica». Repasó mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas una y otra vez, la tensión que había atribuido al cansancio, la irritabilidad de Isabela, que él había descartado como aburrimiento, y aquel extraño incidente con Clara. Lo recordaba con claridad. Acababa de salir del estudio cuando la criada tropezó y chocó contra su esposa. El sonido de cristales rotos, la mancha oscura de whisky en la costosa alfombra. Recordó la furia en el rostro de Isabela, fría, desproporcionada para un incidente tan insignificante. Y recordó el terror en los ojos de Clara. No había sido solo el miedo a ser despedida, había sido algo más, algo primario. En ese momento no le había prestado atención. Ahora todos los detalles se unían para formar una imagen terrible. Clara no había tropezado, lo había hecho a propósito, lo había salvado y luego, arriesgándolo todo, había dejado esta advertencia. Se levantó y se dirigió a la barra en la esquina de la oficina. Tomó una botella de su whisky de Malta favorito, el mismo que había estado en el vaso roto. Destapó el tapón y lo olió. Olía normal. Se sirvió un poco, pero no bebió. Simplemente miró el líquido, como si intentara discernir una amenaza en él. ¿Quién era ella, esta mujer con la que había vivido durante 5 años? ¿La amaba o amaba la imagen que ella había creado con tanta habilidad? La imagen de la esposa ideal, la anfitriona de un salón de alta sociedad, su refugio en el mundo de las guerras corporativas.
Ahora esa imagen se resquebrajaba, desmoronándose como un castillo de naipes. Listo. ¿Pero cómo? Acusarla en su cara. Ella se haría la inocente, lo llamaría loco, paranoico, y él se quedaría solo con sus sospechas, y ella simplemente se volvería más cautelosa. No, ese camino estaba cerrado, tenía que actuar de otra manera, con discreción, metódicamente, como solía hacerlo en los negocios. Recabar información, analizar los hechos y atacar cuando el enemigo menos lo espera. Se sentó frente a su computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado. No buscaba informes bursátiles ni análisis de mercado. Buscaba los dispositivos de grabación más pequeños y discretos que pudiera comprar. La tecnología era lo suyo, y ahora iba a convertirla en su arma definitiva. 3 días después, un mensajero entregó un paquete pequeño y corriente en su oficina de Wall Street. Julian lo abrió en su oficina, tras cerrar la puerta con llave. Dentro, envueltos en espuma suave, había 3 dispositivos diminutos, no más grandes que la uña de su meñique, cámaras de alta definición con capacidad de grabación y transmisión, autónomos, capaces de funcionar durante semanas sin recarga. Esperó todo el día el momento oportuno. Finalmente, Isabela lo llamó, contándole por teléfono que iba a una subasta benéfica con sus amigos y que volvería tarde. «No te aburras, cariño», cantó. «¿Y tú, querida?», respondió con serenidad. «No lo haré, tengo mucho trabajo». Salió de la oficina antes de lo habitual. Tenía unas horas libres. De vuelta en el ático vacío, se movió con rapidez y precisión. Instaló la primera cámara en la cocina, oculta en la moldura sobre la estufa. Su lente apuntaba directamente a la encimera y al bar donde Isabela solía preparar bebidas. Montó la segunda cámara en la sala, sobre una estantería, oculta entre los lomos de viejos volúmenes. Cubría la zona del sofá y el bar. La tercera y última cámara la colocó en su oficina, montada en la base de una lámpara de mesa. Miraba directamente a la silla de su escritorio y a la mesa contigua donde solía dejar sus bebidas. Cuando terminó, conectó los 3 dispositivos a una red segura a la que solo podía acceder su tableta personal. Ahora tenía ojos y oídos por toda la casa. Se sentía como un extraño en su propia casa, un espía en su propia vida. Era amargo y repugnante, pero lo ignoró. Había demasiado en juego. Los siguientes días fueron un juego tranquilo y agotador. Julian actuó como siempre, pero por dentro estaba tenso. Estaba observando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Isabela parecía haber decidido que su primer intento había fracasado debido a un desafortunado accidente, y ahora esperaba el momento oportuno, pero la tensión crecía. «Cariño, te ves cansado», le decía por la noche, acercándose a él por detrás y poniéndole las manos sobre los hombros. «¿Te apetece algo de beber? Te prepararé un martini». «Gracias, querida, pero no», respondió sin levantar la vista de los documentos. «El médico me recomendó abstenerme de beber alcohol por ahora. Tengo problemas leves de presión arterial». Vio en el reflejo de la pantalla oscura del monitor cómo su sonrisa se desvanecía por un momento, reemplazada por una sombra de fastidio. «Ay, pobrecita, ¿y qué tal una infusión? Con melisa, para calmarla». «Solo agua, por favor», respondió. Y ella le trajo agua, colocando el vaso sobre la mesa con excesivo cuidado. Y él esperó a que ella se fuera y vertió el agua en la flor. Ya no confiaba en nada. Un día, durante la cena, cometió un error. Había 2 copas de vino idénticas en la mesa, una para él y otra para ella. En un momento dado, mientras hablaba de su día, movió las copas accidentalmente con un gesto y, disculpándose por la incomodidad, cogió la que estaba destinada a ella. «Oh, lo siento, querida, me equivoqué». Se llevó la copa a los labios y la miró fijamente a los ojos. Por una fracción de segundo vio pánico en ellos. Pánico puro, animal. Ella se recompuso de inmediato. «No pasa nada, cariño», rió falsamente. «Son iguales». Pero no tocó su copa hasta el final de la cena. Eso fue suficiente. Estos días empezó a observar a Clara de una manera nueva.
Todavía era silenciosa e imperceptible, una sombra que se deslizaba por el enorme apartamento, pero ahora veía cautela en sus movimientos, no timidez. Ella limpiaba su oficina mientras él trabajaba. Sus miradas se cruzaban a veces. Ya no veía miedo en sus ojos, veía una pregunta silenciosa y expectante en ellos. Una mañana estaba sentado en su escritorio de la oficina, consultando los informes bursátiles. Clara entró a recoger sus platos de desayuno vacíos, dejó la bandeja en el borde del escritorio y cogió su taza de café. «Gracias, Clara», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. Ella se quedó paralizada por un instante. Él levantó la cabeza y la miró fijamente. No sonrió, simplemente la miró, con una mirada que lo contenía todo, gratitud y comprensión del riesgo que había corrido. Asintió levemente, una sola vez. Bajó la mirada, tomó la taza y salió de la oficina en el mismo silencio. Pero él sabía que ella lo entendía. Su alianza silenciosa estaba sellada. Ahora eran 2 contra ella. Todas las noches, Julián se encerraba en su oficina y veía las imágenes de las cámaras de seguridad. Hora tras hora, observaba la vida en su casa como si estuviera viendo una película aburrida. Isabela leyendo revistas, Isabela hablando por teléfono con sus amigas, Isabela eligiendo ropa, nada, vacío. Empezó a dudar. Quizás estaba equivocado después de todo. Quizás todo era producto de su imaginación, paranoia provocada por una nota anónima. La idea era tentadora. Quería creerlo, volver a su vida anterior, tranquila, pero él siguió mirando. La cuarta noche casi apagó la tableta. Era un día normal. Isabela regresó del spa con aspecto descansado y feliz. Cenaron. Como de costumbre, dijo que tenía trabajo y fue a su oficina. Encendió la transmisión en vivo desde la cocina. Isabela estaba allí, estaba preparando té. Su té de la tarde, el que tomaba antes de acostarse, manzanilla, siempre se lo preparaba. Decía que le ayudaba a dormir mejor. Estaba de espaldas a la cámara. Sus acciones apenas eran perceptibles. Vertió agua hirviendo en su taza de porcelana favorita y metió una bolsita de té. Todo como siempre. Julian estaba a punto de cambiar de cámara cuando de repente hizo algo extraño. Miró rápidamente la puerta que daba al pasillo, como si comprobara si venía alguien. Convencida de estar sola, metió la mano en el bolsillo de su bata de seda. El corazón de Julián se hundió. Sacó una botellita sin etiqueta. El vaso relucía a la luz de la cocina. Con dedos temblorosos pero rápidos, desenroscó el tapón. Volvió a mirar hacia atrás. Luego, inclinándose sobre la taza para que su mano no la viera desde el pasillo, echó unas gotas de la botella en el té. 1, 2, 3. Rápidamente volvió a enroscar la tapa, guardó la botella que era en su bolsillo y removió el contenido de la taza con una cuchara. Luego, cogió la taza, la colocó en una bandeja pequeña y con una sonrisa dulce y cariñosa salió de la cocina, directa a su oficina. Julián se sentó incapaz de moverse. Miraba la pantalla oscura de su tableta, donde la cocina vacía seguía viva. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, paralizándole los músculos. No era miedo, era una claridad gélida y absoluta. Se acabaron las conjeturas, se esfumaron las sospechas. Ante él estaba la innegable y monstruosa verdad grabada en video. La mujer que estaba a punto de llamar a su puerta no le traía un té reconfortante. Ella le trajo la muerte en una taza de porcelana. Se escuchó un golpe suave en la puerta. «Cariño, ¿puedo? Te traigo el té». Julián se obligó a respirar hondo. El aire se sentía denso y pesado, como agua. Presionó el botón para guardar la grabación y luego minimizó la ventana de su tableta, revelando un documento de trabajo con gráficos y números. Debería haber parecido normal, como un esposo absorto en su trabajo. «Sí, cariño, pasa». Su voz sonó serena, incluso un poco cansada. Se sorprendió a sí mismo. La puerta se abrió. Isabela entró con una pequeña bandeja. Tenía esa sonrisa en el rostro, cariñosa, amorosa, perfecta.
La sonrisa que 5 minutos antes le había parecido el sentido de su vida, ahora parecía la mueca de un depredador. Pensé que estabas cansado. El té de manzanilla te ayudará a relajarte, dijo, dejando la taza en el borde del escritorio. El aroma a manzanilla llenó la oficina. Bébelo mientras esté caliente. Gracias, querida, la miró obligándose a sonreír. Justo lo que necesitaba. Por favor, déjalo. Terminaré un par de líneas y me lo beberé enseguida. La miró a los ojos, buscando una sombra de duda, una chispa de verdad, pero solo había un azul perfecto y el reflejo de la lámpara de la oficina. Era una gran actriz. No lo alargues, ya se calmará. Se inclinó y le besó la coronilla. Su tacto era ligero como el ala de una mariposa y frío como el hielo. Te espero en la habitación. Ella salió, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Julián permaneció inmóvil, mirando la taza. Un vapor tenue, casi invisible, se elevaba de ella. 3 gotas que acabarían con su vida. Lentamente extendió la mano, tomó la taza y se dirigió al baño contiguo al estudio. Allí, sin dudarlo, vertió todo su contenido en el lavabo. Observó durante un buen rato cómo las últimas gotas de té desaparecían por el desagüe, llevándose consigo sus ilusiones. La porcelana en sus manos parecía hielo. Lavó la taza con cuidado, la secó con una toalla y la volvió a colocar sobre la mesa, sobre el plato, como si se la hubiera bebido toda. No había dormido en toda la noche. Se había sentado en su silla, mirando por la ventana a la oscuridad, pensando. La conmoción había dado paso a una ira fría y calculadora. La traición era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. Pero el video no mentía. La pregunta ahora no era qué hacer, sino cómo hacerlo. Simplemente ir a la policía, mostrarles la cinta. Iniciarían una investigación, pero Isabela, con sus costosos abogados, podría escabullirse. Diría que eran vitaminas o gotas para el corazón que le había pedido que añadiera. ¿Podría hacerlo quedar como un loco? No, necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que le dieran la oportunidad de cometer un último y fatal error. Y necesitaba un aliado, la única persona en esta casa en quien ahora podía confiar. A la mañana siguiente interceptó a Clara en el pasillo mientras llevaba la ropa a la lavandería. Isabela se había ido a su rutina matutina de ejercicio habitual. Clara llamó en voz baja. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Había miedo en sus ojos. Necesito hablar contigo. No estoy aquí. ¿Tienes algún recado fuera de casa hoy? Sí, señor Croft. La señora Croft me pidió que recogiera su vestido de la tintorería después del almuerzo. Genial. La dirección de la tintorería de la calle 57. Sí, señor. Hay un pequeño café llamado Rincón Acogedor a la vuelta de la esquina. Llega a las 3 en punto. Te encontraré. Es muy, muy importante. Y no se lo digas a nadie. Habló rápido y en voz baja. Clara sintió en silencio, pálida. Lo entendió todo sin más. Exactamente a las 3, Julián entró en el café medio vacío. Clara estaba sentada en la mesa más alejada, acurrucada en un rincón. Una taza de café intacta estaba frente a ella. Vestía su modesta ropa de calle y sin su uniforme de sirvienta parecía muy joven y vulnerable. Se sentó enfrente sin pedir nada. Gracias por venir. ¿Qué pasó, señor Croft? Su voz era apenas audible. En lugar de responder, dejó la tableta sobre la mesa en silencio y pulsó el botón de reproducción. Giró la pantalla hacia ella. Clara observaba, conteniendo la respiración. En la pantalla, Isabela sacaba una botella, vertiendo veneno en su té, sonriéndole y causándole la muerte. Cuando el vídeo terminó, Clara lo miró lentamente. No había sorpresa en sus ojos, solo dolor y compasión. Tenías razón, dijo Julián con voz apagada. Tenías razón en todo. Me salvaste la vida. Esa noche, con la bandeja, lo hiciste a propósito. Ella no lo negó, solo asintió brevemente. No sabía cómo decírtelo. ¿No me creerías? Ahora te creo, guardó la tableta. Creo cada palabra que dices. Y ahora necesito tu ayuda.
¿Mi ayuda? Estaba confundida. Pero solo soy una criada. ¿Qué puedo hacer? Puedes ayudarme a atraparla. Asegúrate de que no vuelva a lastimar a nadie. Tengo un plan, pero no funcionará sin ti. Se inclinó sobre la mesa y comenzó a hablar en voz baja, con rapidez, detallando cada detalle. Observó cómo el miedo en sus ojos se transformaba en concentración y luego en determinación. Ella no lo interrumpió, simplemente asintió de vez en cuando, considerando sus palabras. Cuando terminó, ella guardó silencio unos segundos. «Es peligroso», dijo finalmente. «Para ti. Es más peligroso no hacer nada», espetó. «¿Me sigues?» Ella lo miró directamente a los ojos. Sí, señor Croft, estoy con usted». La noche siguiente, el ático se sumió en un tenso silencio. Isabela estaba de muy buen humor. Se había puesto un vestido esmeralda nuevo que realzaba su pelo rojizo. En la cena se mostró especialmente dulce, charlando sobre sus planes de vacaciones de verano en Europa. Julian siguió el juego, aunque cada bocado se le atascaba en la garganta. Se sentía como un actor en una obra terrible cuyo final ya estaba escrito. Después de cenar, como habíamos acordado, se quejó de dolor de cabeza. «Debo haber estado muy cansado en el trabajo», dijo, frotándose las sienes. «Pobrecita», respondió Isabela de inmediato. «Te traeré tu medicina y un vaso de agua. Necesitas descansar». Esta era su palabra clave. Por medicina se refería a una potente pastilla para dormir que, según ella, su médico le había recetado para el insomnio. Pero Julián sabía que ese era el frasco en el que había vertido el veneno. Estaba segura de que, tras el fracaso de ayer con el té, sin duda tomaría la medicina hoy. Entró en la cocina. Julián miró a Clara, que estaba recogiendo la mesa. Ella asintió levemente. Todo estaba listo. La policía, los amigos de su padre, ya esperaban en el coche de abajo. Entrarían a su señal, una llamada desde el teléfono que llevaba en el bolsillo. Isabela regresó con una pequeña bandeja. En ella había un vaso de agua y 2 pastillas blancas. «Toma, cariño, bebe esto. Te sentirás mejor enseguida». Ella le entregó las pastillas. Él las tomó, pero en lugar de llevárselas a la boca, las apretó con fuerza en el puño. Con la otra mano tomó el vaso. «Gracias, cariño. Siempre me cuidas tan bien». Fingió meterse las pastillas en la boca y tomó un largo sorbo de agua, echando la cabeza hacia atrás. Luego dejó el vaso sobre la mesa. La miró a los ojos. Había expectación en ellos. Esperó exactamente 1 minuto. Luego se agarró el pecho. «Oh, algo», graznó. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando horror y dolor. «Julian, ¿qué pasa?». Su voz estaba llena de alegría apenas disimulada bajo una máscara de preocupación. «En mi pecho. Arde». Se tambaleó y empezó a desplomarse en el suelo, derribando la silla. Cayó sobre la suave alfombra, convulsionando varias veces, y luego se quedó en silencio. Yacía con los ojos entreabiertos, mirando al techo. Isabela se quedó de pie junto a él, con el rostro contraído por el asco un instante y luego con una expresión de triunfo puro y puro. Ni siquiera se molestó en tomarle el pulso. Estaba segura de su veneno. «Por fin», susurró, «por fin se acabó». Se enderezó, se ajustó el vestido esmeralda y sacó el teléfono del bolsillo. Caminó hacia la ventana, de espaldas a Julián, que estaba tirado en el suelo, y marcó un número. Julián, apenas respirando, buscó su teléfono en el bolsillo y pulsó el botón de llamada. Sonó la señal. «Sí, soy yo», oyó la voz triunfal de Isabela. «Puedes felicitarme. Nuestro testarudo esposo acaba de estirar la pata. Todo salió de maravilla. Sí, claro, un infarto, tal como lo habíamos planeado. Su débil corazón no lo soportó. Ahora toda su fortuna es nuestra. Seremos muy ricos, mi amor». En ese mismo momento, la puerta principal del ático se abrió de golpe. Isabela se giró bruscamente, con el rostro paralizado por el horror. 3 hombres con trajes formales y Clara entraron en la sala, rápida y silenciosamente. ¿Qué
¿Qué significa esto? ¿Quién eres?, balbuceó Isabela, dejando caer el teléfono sobre la alfombra. Uno de los hombres, un detective alto y canoso que Julian conocía desde la infancia, dio un paso adelante mostrando una placa. Y dijo: Detective Mickelson, Departamento de Policía de Nueva York. Isabella Croft queda arrestada como sospechosa del intento de asesinato de su esposo, Julian Croft. La mirada desesperada de Isabella pasó del detective a Clara y luego al cuerpo de Julian en el suelo, y entonces ocurrió algo inesperado. Julian se incorporó lentamente, la miró fijamente. No había dolor ni sufrimiento en su mirada, solo una furia fría como el acero. «Sorpresa, cariño», dijo en voz baja. El grito que salió de la garganta de Isabella fue inhumano. Era el grito de una bestia acorralada. Toda su belleza, todo su brillo se esfumó en un instante. Su rostro se contorsionó de odio. «Tú», siseó mirando a Julián, «lo sabías todo. Y tú…» Miró a Clara con furia. «Sirvienta inútil, esto es solo tuyo. Los mataré, los destruiré a ambos». Dos policías ya se acercaban a ella. Se abalanzó no hacia ellos, sino hacia Clara, extendiendo las manos con largas uñas rojas y apuntándole a la cara. Julián se puso de pie de un salto y en un instante se interpuso entre ellos, protegiendo a Clara con su cuerpo. Los policías retorcieron a Isabella, rompiendo las esposas de sus delgadas muñecas. Ella forcejeó, gritando maldiciones, con su vestido esmeralda arrugado y su cabello perfecto despeinado. La máscara se desprendió por completo, revelando su horrible esencia. «Se arrepentirán de esto», gritó mientras se la llevaban. «Ambos se arrepentirán de esto. Saldré a buscarlos». Sus gritos se apagaron en el pasillo, luego en el ascensor y finalmente un silencio ensordecedor reinó en el ático. Julián se giró hacia Clara. Ella estaba allí, pálida como un papel y temblando por completo. Él se acercó a ella y sin decir palabra le puso las manos sobre los hombros. «Se acabó», dijo en voz baja. «Ya se acabó. Estás a salvo». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. El silencio, denso y pesado como una cortina de terciopelo, flotó en el aire durante apenas 10 segundos. Y entonces la realidad irrumpió en el ático con ruido y bullicio, barriendo los restos de la pesadilla. La gente entró en la sala, expertos forenses con overoles azules y maletas, investigadores con trajes formales, agentes de patrulla que se apostaron en la entrada. La sala, que recientemente había sido escenario de un drama silencioso, se convirtió en un hervidero de actividad. Alguien hablaba por la radio, alguien disparaba una cámara, alguien desenrollaba cinta amarilla. Julián aún sujetaba a Clara por los hombros, la sentía temblar levemente y veía cómo sus ojos saltaban de un rostro desconocido a otro. Parecía un pájaro asustado en medio de una tormenta. «Está bien», repitió con voz tranquila pero firme en medio del estruendo. «Estoy aquí». El detective Mickelson se acercó a ellos, con el rostro inexpresivo pero con los ojos cansados. «Julián, lamento haberte involucrado en esta actuación, pero era la única manera de atraparla con las manos en la masa. La grabación de la llamada es una prueba irrefutable». «Lo entiendo, Michael», asintió Julián. «Gracias». Mickelson volvió su mirada hacia Clara. «Señorita Evans, necesito tomarle declaración formal. ¿Podemos ir a la comisaría ahora mismo?» Clara se estremeció y dio un paso atrás, escondiéndose instintivamente detrás de Julián. «No», dijo Julián con un tono inapelable. «No se irá a ningún lado. Hoy no. La chica ha pasado por mucho estrés. Les ha dado todo lo necesario para arrestarla. Declarará mañana aquí, en presencia de mi abogado». Mickelson frunció el ceño, pero se suavizó al mirar el rostro pálido de Clara. «De acuerdo, pero mañana por la mañana, no más tarde de las 10. Mi gente echará un vistazo y se irá. Procura no tocar nada en la sala ni en la cocina». «No lo haremos», le aseguró Julián. Giró con cuidado a Clara para que lo mirara. «Vamos,
necesitas beber agua y sentarte. La condujo a través de la bulliciosa multitud que se abrió ante él como el mar ante Moisés. La condujo más allá de la cocina, donde el equipo forense ya estaba tomando muestras del juego de café roto, y entró en su oficina, el único lugar al que la policía aún no había llegado. Era su fortaleza: paredes cubiertas de libros, un enorme escritorio de roble, sillas de cuero. El aire olía a papel viejo y madera. La sentó en una de las sillas y se dirigió a un pequeño bar en la esquina. Sacó una botella de agua mineral y le sirvió un vaso lleno. Le temblaban ligeramente las manos. «Bebe esto», dijo, entregándole el vaso. «Te hará sentir mejor». Clara tomó el vaso en silencio. Tenía los dedos helados. Dio unos sorbos pequeños, con los ojos abiertos y fijos en él. Yo no sabía que tú habías organizado todo esto», susurró. «Pensé que de verdad...» «Muerta», terminó por ella con una sonrisa amarga. Era la única manera de hacerla bajar la guardia, de hacerla tomar esa decisión. El antídoto que me dio el médico funcionó de maravilla. Unos minutos de parálisis y un pulso lento. Parecía convincente, ¿verdad? Ella asintió, todavía incapaz de hablar. Sus ojos se llenaron del horror de lo que había experimentado. Llamaron a la puerta de la oficina y un hombre alto, impecablemente vestido, de unos 50 años, apareció en el umbral con un maletín de piel de cocodrilo. Era Arthur Vance, el abogado de Julian. «Julian, gracias a Dios que estás bien», dijo entrando a la oficina a grandes zancadas. «Vine en cuanto pude. El detective me puso al corriente de la situación. Esto es monstruoso». Lanzó una rápida mirada evaluadora a Clara, como si fuera un mueble. «¿Y según tengo entendido, es nuestro testigo principal?», preguntó, volviéndose hacia Julián. «Esa es Clara Evans», lo corrigió Julian con frialdad. «La mujer que me salvó la vida, y te pido que la trates con el respeto que merece». Arthur Vance pareció confundido por un momento. «Disculpe, señora Evans». «Por supuesto, Julian, tenemos que hablar sobre los próximos pasos. Ya presenté una moción para congelar todas las cuentas conjuntas. Tendremos que preparar una solicitud de divorcio y...» «Arthur, ahora no», interrumpió Julian. Se acercó a la mesa y se sentó frente a Clara. «Los asuntos legales pueden esperar hasta mañana. Ahora quiero que hagas una cosa. Asegúrate de que la prensa no sepa el nombre de la señorita Evans. Ni una sola foto, ni una sola mención. No debe salir en esta historia. ¿Me entiendes?» «Sí, claro», asintió el abogado sacando una libreta. «El testigo permanecerá en el anonimato absoluto. Yo me encargo de todo». «Bien, ahora déjenos, por favor». El abogado, visiblemente sorprendido por esta orden, dudó un segundo, pero al encontrarse con la mirada severa de Julián, asintió en silencio y se fue, cerrando la puerta herméticamente tras él. La oficina volvió a quedar en silencio. El ruido de la sala se apagó. Julián miró a Clara. Estaba sentada en el borde de una enorme silla, acurrucada, con aspecto diminuto y frágil. Su sencillo uniforme de sirvienta parecía fuera de lugar en aquel lujoso entorno. «Clara», empezó en voz baja, «ni siquiera sé qué palabras darte las gracias. Tú me diste la vida. Por segunda vez. La primera fue cuando rompiste ese vaso de whisky. La segunda fue cuando me trajiste esa nota». Ella permaneció en silencio, solo apretando con más fuerza el vaso de agua en sus manos. Sabía que un simple «gracias» sonaba vulgar y fuera de lugar allí. ¿Qué podía darle? ¿Dinero? La idea le parecía repugnante. Pagar por su propia vida, como si fuera una mercancía en el mercado, devaluaría su acto, la convertiría de heroína en mercenaria. «Quiero agradecerte», continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y quiero que entiendas, esto no es un pago, es una muestra de mi infinita gratitud. Te extenderé un cheque por la cantidad que me digas. $1.000.000, 2, 5, lo que digas. Puedes comprarte una casa y no volver a trabajar nunca más». Se quedó en silencio al ver cómo su rostro cambió. Algo más brilló en sus ojos, que hasta entonces habían estado asustados. Decepción
y un poco de resentimiento. Dejó lentamente el vaso sobre la mesa. «No quiero su dinero, señor Croft», dijo en voz baja, pero con firmeza, y su voz cobró fuerza por primera vez esa noche. Julián sintió que la vergüenza le subía por la cara. Lo había echado todo a perder. Había hecho exactamente lo que temía, con rudeza, sin tacto, como el típico rico que creía poder comprarlo todo. «Lo siento», soltó. «Lo siento, Clara. Fue una tontería. Tienes razón. Claro que tienes razón. Es que estoy tan confundido que no sé qué hacer. ¿Cómo puedo agradecerte? Dime». Ella lo miró. «No necesitas agradecerme. Hice lo que cualquiera en mi lugar debería haber hecho. No podía dejar que ella te matara». «Cualquier otro se habría callado», replicó, «por miedo a perder el trabajo, por miedo a que no le creyeran, por simple indiferencia, pero tú no. ¿Por qué?». Ella miró hacia abajo. «Fuiste amable conmigo», dijo casi en un susurro. «Fuiste la única persona en esta casa que me veía como persona. Me agradeciste mi trabajo. Me regalaste libros». Él lo recordó. Unos meses atrás había estado limpiando su biblioteca y la había visto mirando con interés los estantes de libros de economía y finanzas. Había reunido algunos libros de texto universitarios viejos que ya no necesitaba y se los había dejado con una nota. «Podrías encontrar esto interesante». Lo había hecho con indiferencia y casi lo olvidó al instante, pero ella lo recordaba. Este simple acto de bondad, que no le costó absolutamente nada, terminó salvándole la vida. La idea lo dejó atónito. «¿Libros?», repitió. «¿Te interesa la economía?». Ella asintió tímidamente. «Siempre quise estudiar. De pequeño soñaba con ir a la universidad para estudiar cómo funciona el mundo del dinero. Pero la vida resultó diferente». No había autocompasión en su voz, solo una constatación de hechos. Y en ese momento, Julian finalmente comprendió. La vio de verdad. No solo una criada, ni una salvadora. Vio a una joven inteligente y fuerte, con sueños incumplidos, atrapada en la jaula de las circunstancias, y supo exactamente qué hacer. «Clara», dijo, y su voz sonó nueva, segura e inspirada. «Me equivoqué al ofrecerte dinero. El dinero es polvo. Va y viene. Quiero ofrecerte algo más. No una recompensa, una oportunidad». Ella lo miró desconcertada. «¿De qué está hablando, señor Croft?». «Quiero pagarte la educación», dijo. «Toda. La universidad que elijas, Columbia, NIU, cualquiera. Dijiste que te interesaba la economía. Bien. Irás a estudiar economía. Yo me encargo de todo. Matrícula, alojamiento y comida, libros hasta el último centavo. Nunca más tendrás que trabajar de criada. Tu único trabajo será estudiar». Clara lo miró como si hablara un idioma extranjero. Negó con la cabeza lentamente. No puedo. Es imposible. Es demasiado». «¿Demasiado qué?», preguntó en voz baja. «¿Demasiado? ¿Salvar la vida de un hombre no es demasiado?». Clara entiende que esto no es caridad, esto no es un pago, esto es justicia, restablecer el equilibrio. «Me diste un futuro, déjame darte un futuro, el que estabas destinada a tener». Ella guardó silencio, una lágrima rodó lentamente por su mejilla. «¿Por qué haces esto?», susurró. «Porque casi muero hoy», respondió con sinceridad. «Y cuando te enfrentas a la muerte, todo el oropel, como el dinero y el estatus, se desvanece. Lo que queda es lo que realmente importa: acciones humanas, amabilidad, talentos que no deberían ser enterrados». «Tienes talento, Clara. Tienes una mente aguda y un corazón valiente. Sería un crimen no dejarlos florecer. Déjame hacerlo, por ti. Y francamente, por mí también. Necesito creer que algo bueno puede salir de todo este horror». Se levantó, se acercó a ella y le extendió la mano. No como un amo a un sirviente, no como un hombre salvo a un salvador, sino como un hombre a otro, como un igual a otro. «¿Qué dices, Clara? ¿Aceptas mi regalo?».
Ella miró su mano extendida durante varios segundos. Luego, lentamente, muy lentamente, levantó la suya y colocó sus dedos delgados y callosos en la palma de él. Su mano era cálida y fuerte. Sí, susurró, y en esa sola palabra había incredulidad, esperanza y el comienzo de una vida completamente nueva. Estoy de acuerdo. Afuera de la oficina, la policía seguía trabajando, revisando los restos de su vida pasada. Pero allí, en el silencio, entre los libros viejos, nacía su futuro, y el futuro de la mujer que lo había salvado. O su hipótesis sobre el impacto de los tipos de interés flotantes en los mercados emergentes. Señora, Evans no solo es audaz, está brillantemente argumentada. El profesor Henderson, una eminencia económica de cabello canoso, se quitó las gafas y miró a Clara por encima de una pila de trabajos de estudiante. Se basa en datos de los 2 últimos trimestres, que la mayoría de los analistas aún no han tenido tiempo de procesar. ¿De dónde proviene esa información? Clara sintió que se le encendían las mejillas, pero su voz se mantuvo tranquila y serena. 4 años en Columbia le habían enseñado no solo modelos financieros, sino también confianza en sí misma. Creo que es la fuente original, profesor. Los informes oficiales suelen llegar tarde. Sigo los datos brutos de las plataformas de trading y analizo las noticias en tiempo real. A veces, el ánimo de los traders habla más que las cifras. El profesor rió con satisfacción. Estados de ánimo, intuición, con el apoyo de las matemáticas, una combinación poco común. Siga así, señorita Evans. Tiene un gran futuro. Ella asintió recogiendo sus cuadernos. Hubo un tiempo en que los cumplidos la hacían encogerse y tapar los ojos. Ahora los aceptaba como algo natural, no por orgullo, sino por el esfuerzo que había hecho. Se había ganado ese derecho. Cada día en la biblioteca hasta la medianoche, cada noche sin dormir antes de un examen, eran los cimientos no solo de una carrera, sino de una nueva yo. El teléfono en su bolsillo vibró suavemente. Vio el nombre Julian en la pantalla y salió del aula hacia el pasillo resonante. Te escucho, Julián. Clara, se acabó. Su voz al teléfono sonaba cansada, sin emoción alguna. Acaban de dar el veredicto. Se le encogió el corazón por un instante. 4 años. 4 años de interminables audiencias judiciales, apelaciones, declaraciones de testigos y artículos sensacionalistas. 4 años de Isabella y sus abogados intentando pintarla a ella, Clara, como una conspiradora egoísta y a Julian como un ingenuo. ¿Y qué?, preguntó ella en tono igualmente tranquilo. Culpable de todos los cargos, intento de asesinato, conspiración, recibió la pena máxima, 25 años. Clara se apoyó en la fría pared del pasillo. Esperaba sentir triunfo, alivio, regodeo, pero en cambio solo había vacío en su interior. Un capítulo entero de su vida, oscurecido por este proceso, finalmente había sido arrancado de raíz. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Hubo silencio en la línea. Podía oír su respiración agitada. No sé, es una sensación extraña, como si me hubieran quitado un gran peso de encima, pero estoy tan acostumbrada a llevarlo que ya no sé caminar derecha. Sus padres estaban en el pasillo. Me miraban con tanto odio, como si todo fuera culpa mía. No es tu culpa, dijo Clara con firmeza. Para nada. Ella tomó su decisión. Sí, lo sé. Gracias por responder. No quería distraerte de tus estudios. Nunca me distraes, respondió ella. Quizás nos veamos esta noche. Tomamos un café. Ese café junto al parque, ¿recuerdas? Sí, eso estaría bien. ¿A las 7? Esperaré. Colgó. Los estudiantes pasaban corriendo, riendo y hablando del fin de semana que les esperaba. Vivían sus vidas normales y corrientes, y su vida se dividía en un antes y un después de un vaso de whisky roto. Y el hombre que había hecho posible ese después ahora estaba sentado en su ático vacío, solo con los fantasmas del pasado.
Sus encuentros durante los últimos 4 años se han convertido en un ritual. Al principio, eran poco frecuentes y un poco incómodos. Julián llamaba para ver cómo progresaba, ella le informaba sobre sus exámenes y había cierta distancia en sus conversaciones, el benefactor y el beneficiario. Pero poco a poco todo cambió. Empezó a compartir con ella los problemas de su negocio. No se quejaba, sino que razonaba en voz alta, como si estuviera poniendo a prueba sus ideas como experta independiente. Y ella, absorta en sus estudios, empezó a ver en sus historias ejemplos vivos de lo que leía en los libros de texto. Y nos proponen una fusión, pero las condiciones no nos favorecen, dijo un día mientras estaban sentados en una pequeña cafetería cerca de su dormitorio. Quieren una participación mayoritaria, pero están valorando nuestros activos por debajo del valor de mercado. Mis abogados dicen que la situación es precaria. ¿Y si lo hacemos al revés?, preguntó Clara pensativa, removiendo el azúcar de su capuchino. No esperes su próxima oferta, sino haz una propia, una contraoferta para hacerte cargo de su empresa. Julián levantó las cejas con sorpresa. Absorberlos, Clara, son más grandes que nosotros. No tenemos suficientes recursos. No tienes que comprar en efectivo, replicó ella, con los ojos brillantes de emoción. Podrías ofrecer un canje de acciones a un tipo de interés favorable para sus accionistas minoritarios. A juzgar por su último informe anual, tienen serias divisiones internas en su consejo. Si les ofreces a los accionistas minoritarios un futuro más estable y despejado dentro de tu empresa, podrían apoyar el acuerdo. Los dividirás desde dentro. Es una táctica clásica, una que acabamos de ver la semana pasada. La miró largo rato y luego se rió. Por primera vez en mucho tiempo, ella oyó su risa genuina y espontánea. Clara Evans, eres una genio. Mi ejército de abogados, a quienes les pagaban $1,000 la hora, no habría podido idear algo así en un mes, y tú resolviste el problema en 5 minutos, con un café en la mano. Simplemente apliqué la teoría, dijo avergonzada. Number, piensas fuera de lo común. Eso no se puede comprar con ningún dinero. A partir de ese día, sus conversaciones cambiaron por completo. Él dejó de verla como una ex sirvienta y ella dejó de sentirse en deuda con él por sus estudios. Se hicieron compañeros, amigos. Él la ayudaba con sus trabajos finales, explicándole conceptos complejos, con ejemplos reales. Y ella, sin darse cuenta, lo sacó del caparazón en el que se había refugiado tras la traición de Isabella. No puedes quedarte en tu ático para siempre, le dijo cuando él rechazó otra invitación a una cena benéfica. No eres un ermitaño, necesitas interactuar con la gente. Ya no confío en la gente, Clara respondió con amargura, sobre todo en quienes te sonríen. No todos son como ella, insistió en voz baja. No puedes dejar que envenene no solo tu whisky, sino el resto de tu vida. Entiende, si te aíslas de todos, ella ganará, incluso desde la cárcel. Logrará su objetivo. Te destruirá. No dejes que lo haga. Y él la escuchó, de mala gana, pero escuchó. Primero fue a una cena, luego a otra. Descubrió que el mundo no se había derrumbado y que la gente con la que interactuaba no intentaba engañarlo. Lentamente, muy lentamente, gracias a su persistencia y su silenciosa participación, aprendió a vivir de nuevo. Y ella, mirándolo, comprendió que había salvado no solo su cuerpo del veneno, sino también su alma de la desesperación. Esa noche, después del veredicto, se sentaron en su café favorito hasta la hora de cerrar. Julián parecía mayor, pero por primera vez en mucho tiempo había algo parecido a la paz en sus ojos. ¿Sabes lo que pensé cuando el juez leyó el veredicto?, preguntó, mirando las luces de los coches que pasaban por la ventana. ¿Acerca de...? Pensé en ese día, cuando rompiste ese vaso. Si no fuera por ti, ahora mismo estaría en mi tumba y ella heredaría todo lo que construí y nadie sabría jamás la verdad. Mi vida entera, el trabajo de mis padres, todo pendía de un hilo. Y fuiste tú, la chica a la que apenas prestaba atención, quien lo salvó todo.
No hace falta, Julián, ya hablamos de esto. No, tienes que hacerlo. La miró fijamente a los ojos. No te digo esto para que te sientas obligada de nuevo. Te lo digo porque solo ahora, cuando todo ha terminado, me he dado cuenta de la magnitud de lo que pasó. No solo me salvaste, salvaste el trabajo de mi vida y quiero que formes parte de ello, de verdad. Clara se tensó. Sí. ¿Qué quieres decir? Estás a punto de graduarte, tienes un título summa cum laude y los mejores profesores están listos para recomendarte. Cualquier firma de Wall Street te contratará. Lo pensé, dijo con cuidado. No lo pienses, dijo. Quiero que trabajes para mí, no como asistente ni como analista junior. Crearé un nuevo puesto para ti, jefe de planificación estratégica. Serás mi mano derecha. Tendrás total libertad de acción y todos los recursos necesarios. Tú determinarás el futuro de la empresa. Clara se quedó en silencio, atónita. No era solo una oferta de trabajo, era una oferta para compartir su futuro con él. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Puedes contratar a cualquier especialista con 20 años de experiencia. Sí, puedo, asintió, pero no puedo ganarme su confianza. No puedo ganarme su inteligencia ni tu intuición. Clara, en estos 4 años te he conocido mejor que a nadie en mi vida. Confío en ti, incondicionalmente, como persona y como profesional. Sé que nunca me traicionarás y sé que tu visión de los negocios es fresca y audaz, justo lo que mi empresa necesita para alcanzar el siguiente nivel. Él extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella. Su toque era cálido y seguro. Esto no es caridad, Clara, ni una recompensa. Es una propuesta de negocios. Te ofrezco una colaboración. Miró sus manos entrelazadas, los dedos de la criada antes cubiertos de pequeñas abrasiones por productos de limpieza y los del millonario. Pero ahora la diferencia se había borrado. Solo quedaban 2 personas que habían pasado juntas por las buenas y por las malas. Yo tengo que pensar, susurró, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Por supuesto, retiró la mano. Piensa todo lo que necesites, pero recuerda que este lugar te estará esperando. El último año de sus estudios pasó volando. Clara se dedicó por completo a escribir su tesis. Su tema era el análisis de riesgos en adquisiciones hostiles, un tema inspirado en aquella conversación en el café. Trabajó con tanto entusiasmo que su supervisor, asombrado, le auguró una brillante carrera académica. Julian no la presionó para que respondiera. Siguieron reuniéndose, pero había un nuevo tono en sus conversaciones. Hablaron del futuro de su empresa como si su participación fuera inevitable. Él le contó sobre nuevos proyectos, le mostró informes, le pidió su opinión sobre temas clave y sin darse cuenta, ella se estaba sumergiendo cada vez más en el mundo de Industrias Croft. Conocía la empresa desde dentro, sus fortalezas y debilidades, mejor que muchos de los altos directivos que llevaban años allí. El día de la defensa de su tesis, Julián se sentó en la última fila del enorme auditorio. Había llegado sin avisar. Clara solo lo vio cuando ya había subido al podio. Por un momento se sintió confundida, pero luego, al cruzarse con su mirada, sintió una increíble oleada de fuerza. No hablaba en nombre de los profesores del tribunal, hablaba en nombre de él. Su actuación fue un triunfo. No solo leyó el texto, sino que reflexionó en voz alta y respondió preguntas difíciles con tanta facilidad y profundidad que el comité la ovacionó de pie. Cuando todo terminó y le dijeron que había recibido una calificación de sobresaliente y una recomendación para publicar su obra, Julián se acercó a ella. En sus manos sostenía una sola flor, una rosa blanca. «Nunca dudé de ti», dijo simplemente. «Gracias por venir», respondió ella, aceptando la flor. Le temblaban los dedos. «Bueno, Clara Evans, maestría en economía, ¿estás lista para aceptar mi oferta?» Ella lo miró. Al hombre que le había cambiado la vida, que había creído en ella cuando ella no creía en sí misma, que se había convertido en algo más que un amigo, se había convertido en su familia, la única persona en el mundo en quien confiaba tanto como él en ella. «Sí, Julián», dijo con voz firme, «estoy lista».
Salieron del antiguo edificio de la universidad a la soleada calle. Una nueva vida les esperaba, su vida juntos. Y Clara sabía que esta vez la construiría ella misma, con sus propias manos, con su propia mente. Y junto a ella estaría el hombre que una vez le dio esta oportunidad. Y ahora estaban a mano. Él la había salvado del olvido. Ella lo había salvado de la muerte. Su equilibrio se había estabilizado. Ahora podían empezar de nuevo.